Aquí con más del solitario.blogspot.mx. Ahorita nos acercamos a el momento que son las notas del estado de Guerrero, pues las más importantes. El problema pues ahorita radica en la cuestión de Acapulco. Si algunos de ustedes se pudieron dar cuenta, incluso en publicaciones como La Jornada pues Nacional resalta esta situación del municipio de Acapulco y su megadeuda. La megadeuda de Acapulco se enfrasca en acusaciones alcalde, exedil y regidores. El priista Manuel Añorbe Baños, expresidente municipal de Acapulco, negó que el puerto guerrerense se encuentre en quiebra, como denunció su sucesor, Luis Walton Aburto, quien reviró solo buscaba atraer los reflectores y tratar de difamar a la administración anterior con cifras inexactas. La respuesta de Walton, quien en julio pasado ganó la alcaldía porteña, postulado por la coalición Movimiento Progresista, que integraron PRD, PT y Movimiento Ciudadano en la entidad, no tardó en llegar para calificar como lamentable que el exedil priista se niegue a reconocer la deuda millonaria que dejó su gestión. Al hacer una defensa de su gestión, Añorbe Baños, actual diputado federal, indicó que recibió del exalcalde perredista Félix Salgado Macedonio un adeudo de 919 millones de pesos, mismo que afirmó descendió a 806 durante su administración. Sostuvo que las finanzas de su gestión están sustentadas en libros, como lo exige la ley. Recuerda que hoy la rendición de cuentas no es una moda, hoy es una obligación. Tengo saldadas mis cuentas y no tengo ningún problema para que eso está en las instancias de fiscalización, puntualizó el ahora diputado federal del PRI. Añorbe consideró que las acusaciones en torno a su gestión al frente de Acapulco son de índole político y en todo caso no le afectan. Por mí, que ni se preocupen. En 2015 hay elecciones y estas elecciones ni siquiera están en mi agenda política. Estoy aquí trabajando de tiempo completo en esta labor legislativa, arguyó. El diputado priista señaló que durante su administración generó inversión privada por más de 15,000 millones de pesos en el municipio turístico, además que se crearon 15,000 empleos directos y 24,000 indirectos. Y en cuanto a los laudos laborales, que ascienden a cerca de 200 millones de pesos, afirmó que son de gestiones pasadas. Por su parte, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien llegó al poder gracias a una alianza entre el PRD y el PAN, advirtió que pedirá al presidente electo Enrique Peña Nieto su intervención para ayudar a la alcaldía de Acapulco luego de la millonaria deuda que dejó Añorbe Baños. No vamos a dejar solo al presidente Luis Walton, porque vemos su interés y ganas de trabajar de forma transparente. En este propósito ya le he entregado algunos recursos, pero desde luego resultan insuficientes ante la magnitud del problema financiero que está viviendo, destacó Aguirre Rivero, y que provocó el señor Añorbe, y lo sabe Aguirre. También se manifestó a favor de una investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, y todas las instancias que tengan que ver en ello. Obviamente que se deslinde y sancione a los responsables. En tanto, los regidores del PRI en el Cabildo de Acapulco fijaron su postura frente a acusaciones de Walton y afirmaron que el presunto quebranto financiero de 2,142,8 millones de pesos heredados por Añorbe corresponden a cifras infladas, que la actuación de Walton tiene un sesgo político y tendencioso. Vicente Trujillo, coordinador del PRI en el Cabildo de Acapulco y exsecretario general del ayuntamiento en la administración pasada, aceptó que sea la ASF la que inicie las indagatorias sobre el supuesto quebranto financiero. No obstante, insistió en que las cifras están infladas y que las conferencias de Walton responden a un show y circo político. Añadió que al iniciar su administración el 1 de enero del 2009, Añorbe se dedicó a trabajar con adeudos que dejó la administración del periodista Félix Salgado Macedonio y que el actual gobierno lleva 2 meses y no se ha dedicado a gobernar, desatendiendo los problemas de inseguridad, basura y servicios públicos. Por su parte, Luis Walton calificó como lamentable que Añorbe se niegue a reconocer la deuda millonaria que dejó en Acapulco y afirmó que tiene en su poder los documentos que comprueban sus dichos. Adelantó que en breve serán presentadas las denuncias correspondientes ante los órganos fiscalizadores, como la Auditoría Superior de la Federación, ASF, y la Auditoría General del Estado, AGE, donde funcionarios del gobierno municipal presentaron la documentación de la deuda que heredó la administración anterior. Yo solo espero algo de todo esto,
que si realmente este adeudo devino de la administración del señor Añorbe, del priista, diputado, pues que se vaya hasta las últimas consecuencias y que no se vaya a arreglar esto trasfondo entre perredistas y priistas en alguna cuestión política, porque entonces no tiene ningún caso. Si realmente este señor hizo un desfalco al gobierno de Acapulco, que lo pague y que lo pague de manera física, no con multitas o nada por el estilo, que lo pague estando en la cárcel. Y yo espero pues que si realmente hay las pruebas, que las lleven a cabalidad y que no se anden arreglando por otro lado. Un agravio para los guerrerenses. Esta publicación por Estela Damián Peralta en La Jornada Guerrero. Nada peor en torno al desfalco financiero que denunció el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, que por 2.142 millones de pesos, que el presunto responsable, Manuel Añorbe Baños, sea hoy secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Añorbe no solo salió de la peor manera del municipio de Acapulco, sino que ahora se envuelve en la bandera anticorrupción, cuando los acapulqueños saben que dejó en las peores circunstancias, tanto él como su sucesora, las finanzas del puerto. Sería muy grave que en este mensaje sea el que mande el PRI al país, porque la Cámara de Diputados es un órgano federal en el que los partidos políticos, por sus perfiles e idoneidad, eso muy entrecomillado yo lo diría, porque realmente la gente que se supone que tiene perfiles no los tiene, y la idoneidad en los cargos también deja mucho que desear, proponen a quienes integrarán las secretarías y las comisiones más relevantes. Este es el mensaje que envía el PRI al país y al estado de Guerrero, que Añorbe es su bandera anticorrupción, que es el mejor presidente municipal para combatirla o para denunciarla ante la Auditoría Superior de la Federación. Este es un asunto complejo con un PRI que no ha podido superar las derrotas que ha tenido frente al PRD o la Alianza de las Izquierdas. Preocupan, agravian, pero sobre todo insultan los dichos públicos de Añorbe en el sentido de que las cifras del actual municipio son falsas. En todo caso, que tenga el decoro de tener encuentros públicos en los que, de cara a la sociedad, diga cómo dejó las arcas del municipio y por qué hizo contrataciones tan abultadas al final de su gestión. Que también revele la inversión de Puente Bicentenario, o nos diga, por ejemplo, en qué utilizó y para qué los recursos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco, Capama, un organismo descentralizado que todos los guerrerenses saben que fue su caja chica. No hay que olvidarnos, para aquellos que viven en el estado de Guerrero, la gran cantidad de recursos que salieron de repente para la campaña en donde perdió las elecciones contra su primo Ángel Aguirre, Añorbe, perdió las elecciones y había un desfalco increíble en las calles de dinero. Esto se veía a todas leguas y la verdad es que pues algo de ese dinero obviamente salió del puerto de Acapulco al ver esta enorme cantidad de dinero desfalcado del puerto. ¿Dónde quedaron los millonarios recursos que hoy tienen al borde de la quiebra el municipio de Acapulco? Esto es lo que Añorbe debe responder a todos los guerrerenses. Coincido plenamente en las voces que exigen justicia en este caso, que no hay impunidad y que los responsables sean llevadas ante los tribunales. Recientemente Brasil dio un buen ejemplo en el combate a la corrupción. El jefe del gabinete del entonces presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, José Dirceu, fue condenado a 10 años y 10 meses de prisión por corrupción en una sentencia histórica en un país donde la justicia mostró en el pasado mano blanda con políticos corruptos. La Corte Suprema señaló que Dirceu, como el cerebro del esquema de compra de votos de legisladores con fondos públicos durante el primer gobierno de Lula entre 2003 y 2006, conocido como Mencelao. México, en cambio, estamos desvalidos frente a este flagelo. Lo ocurrido en el puerto de Acapulco no hace más que confirmar el informe de Transparencia Internacional que denunció nulos avances en el combate a este flagelo en el país. El organismo ubicó a México en la posición 100 de 183 países considerados en el índice de percepción de la corrupción y es el peor de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OSD, en el que ocupa el lugar 34 de la misma cantidad de integrantes. Es decir, México pertenece en la OSD, está en el último lugar en percepción de la corrupción.
en América Latina el país mejor ubicado en el índice de percepción de corrupción fue Chile, con una calificación de 7.2 y en la posición 22 global, casi 80 lugares por encima de México. Transparencia Internacional señaló que el índice muestra que algunos gobiernos no protegen de forma adecuada a sus ciudadanos frente a la corrupción, tanto en el abuso de los recursos públicos como en la presencia de sobornos o en el hermetismo en la toma de decisiones. Además, advirtió que las manifestaciones en el mundo relacionadas con muchos casos de corrupción e inestabilidad económica son una muestra clara de que los ciudadanos consideran que sus líderes e instituciones públicas no son suficientemente transparentes ni rinden cuentas de manera adecuada. La sociedad se puede convertir en un factor importante contra la corrupción, puede ser un ente independiente que contribuya a la transparencia frente a gobiernos que han perdido el rumbo, como lo fue el de Añorbe Baños en el municipio de Acapulco. Y pues la verdad resulta interesante este artículo. En ese sentido, tenemos una parte donde se refleja la realidad nacional de completa corruptela y pues qué decir, ojalá y realmente se tomen cartas en el asunto y toda esta faramaya no sea nada más para que al señor le digan 2, 3, 4 regaños y pues se vaya con su cola colorada a otro lado y se espere para lograr su tajada política en otro momento. Nosotros esperamos que realmente se tome cartas en el asunto. Y bueno, aquí vamos a cerrar esta parte de las noticias de Guerrero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Regreso con ustedes en un minuto. Les pongo algo que tengo por acá. A ver qué más o menos se me ocurre. A ver. Y no estoy viendo el chat, por lo tanto, si no le estoy cumpliendo a alguien su petición, perdonen un poquito. La primera canción